Era un almuerzo familiar dominical. La mesa estaba abarrotada, el ruido de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los cubiertos, y allí, en medio de todo, estaba esa madre intentando dar un poco de tranquilidad a su hijo. El niño tenía frente a él una tableta sencilla, con pocos iconos, colorido. No hablaba mucho, pero sus ojos se iluminaban al tocar la pantalla. Y fue en ese momento, la frase cortó el aire como una cuchilla. Esta tableta solo te malcriará aún más. Te malcriará aún más, retrasar el habla. El silencio que siguió pareció más fuerte que el juicio mismo. Las miradas recorrieron la mesa, algunos llenos de dudas, otros de desaprobación. La madre sintió el peso de esa sentencia caer sobre ella, hombros como si fuera la verdad absoluta, pero dentro de ella también había una llama de resistencia. Ella sabía que ese objeto no era un juguete ni un capricho, era un intento de abrir una puerta. El familiar que habló creía estar defendiendo el camino correcto, pero lo que no sabía es que esa misma tablilla, tan criticada, contenía la clave de algo mucho más grande, la liberación de una voz, que aún no había encontrado una salida. En los días que siguieron a ese almuerzo, la rutina en casa mostró una realidad que muchos familiares nunca lo ven de cerca. El niño forcejeaba con ataques de llanto porque nadie entendió lo que quería. ¿Agua? ¿Jugar? ¿Descansar? Cada intento de los padres por adivinar generaba más frustración y el sentimiento de impotencia se extendió por toda la familia. Fue entonces cuando surgió la alternativa, la tableta con una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa, CAA. Al principio parecía demasiado simple, solo unos cuantos botones grandes con símbolos universales, un vaso de agua, un plato de comida, una pelota, una cama, pero el niño toca un icono y recibe lo que realmente quería y se abre una nueva puerta. Es importante entender, la CAA no reemplaza el habla, al contrario, amplía las posibilidades de comunicación. No se trata de renunciar a escuchar la voz de un niño, sino de ofrecerle los medios concretos para que tus necesidades, sentimientos y pensamientos puedan expresarse ahora, en el presente, sin esperar un discurso que puede tardar un tiempo o construirse en otro momento. Y es en este punto donde surge para todos nosotros la reflexión. ¿Cuántas veces juzgamos sin saber? ¿Cuántas veces repetimos a menudo mitos que solo aumentan la carga sobre las familias? Si alguna vez has recibido miradas o palabras críticas, escribe tus pensamientos aquí en los comentarios. Experiencia. Esto puede ayudar a otra familia a sentirse menos sola. Y si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y sé parte de esto. Corriente de apoyo y transformación. El momento ocurrió una tarde cualquiera. La tableta estaba sobre la mesa, y la madre observaba con le encogió el corazón, preguntándose si su hijo realmente entendería esta nueva función. Miró los iconos, vaciló, y luego, con el dedo todavía tembloroso, tocó la figura de un vaso de agua. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La madre se levantó, tomó la taza y se la entregó con una sonrisa. El niño, que tantas veces lloraba hasta quedarse sin aliento sin ser comprendido, bebía con calma, en silencio, como diciendo, eso es todo lo que quería. Esa primera decisión, aparentemente tan sencilla, lo transformó todo. No hubo llanto, no hubo conjeturas desesperadas, no hubo gritos de frustración, hubo claridad, hubo comprensión. Para la familia fue un shock darse cuenta de cuánto habían vivido en pruebas y conjeturas. Por primera vez, pudieron escuchar, con claridad y objetividad, lo que el niño quería, no con su voz, hablado, pero con una voz que finalmente tuvo espacio para existir. Y en ese instante, la madre comprendió. Cada toque en la tableta no era un reemplazo del habla, sino un paso hacia la dignidad, el respeto y la posibilidad de ser comprendido. Días después, llegó un segundo logro, aún más sorprendente. Hasta entonces, la tableta servía para pedir cosas básicas, agua, comida, juguetes. Pero esa tarde, después de ante la crisis que comenzaba a formarse, el niño tocó un nuevo ícono, una cara triste. La madre se quedó quieta unos segundos. Triste. La palabra resonó en la pantalla, simple y directa. Era la primera vez que pudo expresar un sentimiento. No era solo hambre o sed, era emoción, era vulnerabilidad. En lugar de regañarlo,
Como había sucedido tantas veces antes, su madre se arrodilló a su lado y le dijo: «Te entiendo, estás triste». Abrazó a su hijo con ternura y la crisis que parecía inevitable había terminado, disolviéndose poco a poco en el silencio y la aceptación. Esta microvictoria cambió no solo la relación con el niño, sino también la forma en que la familia vi cada comportamiento. Lo que antes se veía como una rabieta resultó ser un intento frustrado por comunicar algo que estaba atrapado dentro de él. Con un simple toque en la tableta, el niño demostró al mundo que tenía sentimientos, que sentía. Como cualquier otro niño, solo necesitaba una herramienta para ser escuchado. Fue en una mañana soleada, cuando su dibujo animado favorito empezó a reproducirse en la televisión, que se produjo la tercera microvictoria. El niño, emocionado, tomó la tableta por sí solo. Sus ojos brilló y se desplazó hasta encontrar el icono que representaba una cara sonriente. Lo tocó con firmeza. La voz electrónica resonó: «Feliz». La madre, que observaba desde lejos, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Por primera vez, no era una súplica de necesidad ni una advertencia de frustración. Era un compartir de alegría. El hijo no era simplemente sobrevivir, era conectarse, mostrarle al mundo que él también celebraba. Esa palabrita transformó el ambiente. La familia, conmovida, sonrió con él. Descubrieron que la comunicación no se limita a resolver problemas, sino que también abre la puerta a vínculos, por afectos, por simples momentos de felicidad que antes pasaban desapercibidos. Esa felicidad cambió la percepción de todos. La tableta no era una barrera, sino un puente. No era un atajo fácil, pero un camino legítimo. En ese momento, comprendieron que comunicarse no es solo pedir o quejarse, es compartir la vida. Y el niño, con un solo toque, demostró que tenía mucho que ofrecer al mundo. Pero no todos a su alrededor estaban dispuestos a ver estas victorias. El pariente que había, lo criticaban en el almuerzo, no se callaba. En cada reunión, repetía la misma frase como si fuera una verdad incuestionable: «Si sigues usando esta tableta, nunca hablará». Este mito, lamentablemente, sigue muy presente. La creencia de que la comunicación aumentativa y el retraso del habla alternativa es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las familias. Sin embargo, la realidad muestra exactamente lo contrario. El CAA no roba la voz, proporciona formas para que la comunicación ocurra ahora, sin esperar algo que podría tardar meses o años en suceder. Desarrollar. Antes de la pastilla, los ataques eran largos y dolorosos. Después de la pastilla, llegó el alivio, la claridad y espacio para aprender. Cuando la frustración disminuye, el cerebro encuentra paz para explorar sonidos, palabras e interacciones. Es en este entorno seguro donde el habla tiene la mayor probabilidad de florecer, si es que llega a manifestarse. El mito de retrasar no solo es falso, sino que además impide que muchos niños tengan acceso a lo que les devuelva la dignidad, porque no se trata de esperar el futuro perfecto, sino de ofrecer comunicación en el presente. Y aquí quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a un mito o juicio similar en tu familia o escuela? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede iluminar el camino de alguien más, persona que hoy se siente sola en esta lucha. El gran punto de inflexión llegó cuando la familia se dio cuenta de que no se trataba solo de cumplir pedidos, sino construir una nueva forma de convivencia. La tableta ya no se considera un recurso de emergencia y se convirtió en una parte natural de la vida cotidiana. En el supermercado, donde antes todo terminaba en gritos y lágrimas, el niño ahora señaló el tableta lo que quería o lo que le molestaba. En la cena, en lugar de apartar el plato, indicaba si quería más, si estaba satisfecho o si necesitaba un descanso. Incluso los momentos de su forma de jugar cambió. Podía elegir juegos, pedir que le repitieran su canción favorita y reírse junto con los demás. Padres sin la tensión de no ser comprendidos. Con cada interacción, las crisis disminuyeron y en su lugar aparecieron miradas de complicidad, abrazos espontáneos, conversaciones diferentes, pero conversaciones reales. La familia comprendió que la comunicación no es lineal ni única. Puede darse a través de sonidos, gestos, imágenes o palabras en la pantalla. Lo más importante no fue el cómo, sino el hecho de que finalmente el chico fuera escuchado. La tableta no lo malcrió, lo liberó,
Le brindó previsibilidad, respeto y, sobre todo, conexión. Este cambio no fue mágico ni instantáneo. Fue el resultado de elegir creer que toda forma de comunicar es válido y merece ser celebrado. Meses después, la familia se reunió. El mismo pariente que había hablado previamente, Duras estaba presente, todavía con una mirada sospechosa. La madre sabía que este sería un momento decisivo. En medio de la habitación, el niño sostenía la tableta con firmeza. Se acercó a su pariente y abrió la aplicación y con un toque firme eligió un icono inesperado. Abrazo. La voz electrónica anunció la palabra y el silencio que siguió fue profundo. El relativo, sin argumentos, se sintió desarmado ante esa escena. Ya no podía negarlo. Eso no era un retraso, no era mimos, era comunicación, pura y verdadera. Era una simple petición, pero cargada de todo lo que el niño había guardado dentro de sí durante tanto tiempo. El abrazo se produjo, breve, tímido, pero lleno de significado. Fue como si, en ese momento, todos. El juicio había perdido fuerza ante la evidencia viviente que la tecnología no eliminaba, pero se acercó. El epílogo de esta historia no pretende convencer a todos inmediatamente, sino mostrar, con ejemplos es real, que cada niño tiene derecho a su propia voz, y a veces esa voz proviene de una pantalla, iluminado que se transforma en un puente de amor. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuántas veces tu familia ha vivido situaciones de juicio, de miradas, cruzadas o frases que duelen más de lo que ayudan? ¿Cuántas veces has tenido que explicar eso? Comunicarse no es un capricho, sino un derecho. Comparte tu historia en los comentarios. Podría ser una microvictoria, como la primera vez que tu hijo pidió algo a través de sus ojos, o una lucha difícil, como enfrentar prejuicios dentro de su propia familia. Cada historia tiene el poder de transformar la vida de otra persona que pueda sentirse sola hoy. Y si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas nada. No te pierdas los próximos videos. Además, dale me gusta para que este mensaje se conozca. Más familias necesitan esperanza y herramientas prácticas. Comunicarse es más que solo hablar. Se trata de existir con tu propia voz.